La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República recibió la visita de Mika Kaner-Baburi, director de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El alto comisionado señaló que analizarán las acciones implementadas en el país en cumplimiento del derecho de la niñez, pueblos indígenas, entre otros. Nosotros como la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos siempre tenemos una relación con los mecanismos de trabajo de la Comisión y por supuesto la Comisión de Derechos Humanos es uno de los más importantes y desde años estamos con ellos y estamos trabajando o identificando asuntos que puede ser de interés a nosotros y a ellos y por supuesto forma parte de asistencia técnica, asesoría técnica o conversatorios, talleres y también acompañamiento en varios asuntos. Entonces sí, ahora fue la primera reunión para identificar un poco un programa de trabajo y vamos a ver más detalles. Y también junto con el Procurador de Derechos Humanos que forma parte de este triángulo de actores que puede ser muy útil. Muy bien, es muy importante porque en unos días se va a presentar de hecho el informe en Ginebra precisamente sobre los derechos humanos. Un informe es un mapeo que se va a realizar la situación, cómo está el respeto y cumplimiento también a los derechos humanos de los países y por eso también es importante este acercamiento que se empieza a tener de hecho con nuestras autoridades, con los diversos sectores por parte de esta comisión también que se presenta, que está de visita en Guatemala y recordemos que dentro de los encuentros entonces que se han establecido es con el Procurador de los Derechos Humanos porque obviamente tienen muchísima información y son los que velan a nivel nacional por el cumplimiento de los derechos humanos, al menos ese es el mandato que se tiene y que obviamente también va a ser importante conocer cuál es el diagnóstico que ellos han realizado respecto a la situación nacional. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y la reunión con los diputados también es de vital importancia. ¿Por qué? ¿Por qué ese acercamiento al organismo legislativo? Bueno, pues porque dentro del Congreso de la República está la Comisión de Derechos Humanos. Incluso el Procurador de los Derechos Humanos, el doctor Córdoba, tiene que rendir un informe que se hace 2 veces al año. Es un comisionado, de hecho, de esta comisión. Exacto, así es. Y entonces, en esa actitud permanente de una PDH que le informa al legislativo, porque el legislativo es el representante del pueblo y en esa manifestación de representar al pueblo es que recibe esa información de este comisionado de los derechos humanos en el país. Entonces, naturalmente, el máximo representante de los derechos humanos a nivel ya de un estrato de países que conforman una misma línea de comunicación en función de la defensa de esos derechos que le asisten a usted, que me asisten a mí, que le asisten a Sandy, los derechos humanos, debe necesariamente que recibir una retroalimentación muy profunda de parte de los legisladores. Entonces, ahí es donde radica esa importancia del acercamiento con los diputados, en donde le manifiestan cuál es la situación actual del país en esa rama. Y por supuesto con el PDH, porque naturalmente de ahí, como dijo Sandy, recibirá esa información al día de qué es lo que se está viviendo en nuestro país. Si se diera el caso, Fernando, de que esta comisión, esta comitiva, tuviera un acercamiento ya con la ciudadanía y dijera, bueno, ¿cómo califica usted el cumplimiento de los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos que cree que no se han logrado cumplir? ¿Cuáles crees tú que podrían estar tambaleando por ahí? Bueno, ahorita me sentí como en privado. Hablando, Una pregunta muy directa y muy puntual. ¿Cuál es el sentir de la ciudadanía? Creo que lo más importante es definir si todos los ciudadanos estamos en la línea de entender qué significa la aplicación de los derechos humanos en nuestro día a día. Derecho humano más importante, lo he dicho en varias ocasiones acá, el bien jurídico tutelado que el Estado debe proteger para todos nosotros. ¿Cuál es? La vida. Y ese derecho humano, si le preguntamos, hagamos una muestra, ¿verdad?, de 100 personas. A 100 personas, ¿qué opinan de ese derecho humano, de cómo el Estado lo está protegiendo? Creo que la respuesta sería mayoritariamente negativa.
porque los índices que se publican en materia de afectación a la vida de los ciudadanos chapines, pues naturalmente nos impacta día con día con números rojos. De ahí el acceso a la salud, otro derecho humano reconocido a nivel mundial. Se está dando un acceso realmente de manera ágil para todos los guatemaltecos y guatemaltecas alrededor del país en materia de salud pública. La respuesta se la dejo a usted, pero si nos vamos a aquellas comunidades que están lejanas a esta ciudad capital, pongámosle una cantidad de unos 150, 200 kilómetros hacia cualquiera de los 4 puntos cardinales que usted decida viajar, se va a encontrar con comunidades que literalmente no conocen qué es la atención de un médico profesional y están normalmente en manos de comadronas, en manos de personas que manejan obviamente muchos conocimientos en materia de medicina natural, pero esa medicina occidentalizada, esa medicina que realmente es la que estamos acostumbrados a este nivel de latitud, pues no se conoce. Entonces, segundo derecho humano que la ciudadanía, creo yo, diría, no estoy muy satisfecha con lo que está pasando. Tercer derecho humano, para quedarnos ahí, la educación. ¿Cómo está ese derecho universal reconocido en todos los países que han ratificado los convenios internacionales en materia de derechos humanos? Nos hace falta mucho. Así y definitivamente el Estado de Guatemala, a pesar de que tiene la intención y los políticos de turno están haciendo el trabajo que les corresponde, pero aún falta mucho por poder decir y llenarnos la boca con satisfacción de que cada niño en este país está recibiendo la educación que merece. Así que ahí está tu respuesta, Sandra. Exactamente. Y podríamos continuar. Sabemos que no es que no se esté cumpliendo, pero sí hace falta para que ese derecho se cumpla para todas las personas, porque hasta este momento pues son algunas las que están garantizando, están gozando precisamente de esos derechos humanos. Totalmente. Vamos a ir con unos datos, porque a raíz de qué es que se ha establecido entonces esta oficina de el alto comisionado de la ONU. Pues resulta que el 10 de enero del 2005 el gobierno de Guatemala y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmaron un acuerdo para establecer formalmente una oficina en el país. El acuerdo fue aprobado por el Congreso de la República el 31 de mayo del 2005 y la oficina inició labores formalmente el 20 de septiembre del mismo año. Desde 2008 el acuerdo ha sido prorrogado sucesivamente por periodos de 3 años. Y continuando entonces con la información sobre este tema, el establecimiento de la oficina pues tiene especialmente la finalidad de contribuir a la protección y la promoción de los derechos humanos de la población. El financiamiento de la oficina proviene de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU. Las actividades de la oficina no representan obligaciones financieras para Guatemala, para ir aclarando también, no representa pues un gasto al final, sino que se va dando entonces de esta manera contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU. Pero así como en Guatemala están establecidos en otros países para la vigilancia y poder entonces garantizar que se vaya dando este cumplimiento. Por eso es que se mantiene constantemente el acercamiento con la Procuraduría de los Derechos Humanos, con el Congreso de la República a través de la Comisión de los Derechos Humanos, para ver ese avance que se pueda tener, hacer recomendaciones incluso para tener un mejoramiento respecto a pues el cumplimiento de derechos humanos, ¿no? Que debe ser una constante al final. Ahora, la pregunta del millón, y yo te voy a regresar ahora a una pregunta a ti. ¿Qué sucede con el tema de los derechos humanos cuando realmente la población siente que no son los derechos humanos de ellos los que se están defendiendo a nivel de estas instancias, sino que son los derechos humanos de los delincuentes? ¿Qué opinas tú de eso? Que creo que al final existe una mala interpretación, pero también mucho se ha dado a raíz de acciones que se han tomado por parte de ciertas entidades, ¿no? Donde si tú denuncias una situación, entonces ves al final que se está garantizando, que se está dando más seguimiento o mayor control también de las garantías de derechos humanos de privados de libertad versus a lo que tú estás demandando o de lo que quisieras que pudieran ver. Entonces creo que por años se ha tenido esa creencia en la que, no, mis derechos no les importan a las autoridades más que a los privados de libertad. Entonces estamos
estamos al final mal, porque yo necesito que me garanticen, por ejemplo, el derecho a la vida, claro, que me garantices muchos derechos que son fundamentales. Creo que se ha dado, aunque te he de decir que sí considero que en los últimos años ha ido transformándose ese criterio, porque pues se ha tratado la manera de ir extendiendo incluso el servicio. Ya se crearon defensorías, por ejemplo, para ver temas que quedaron en el olvido, pero hace falta obviamente por cambiar ese pensamiento también, que los derechos solamente son, o la garantía de los derechos para las personas que están privadas de libertad, cuando debe ser para todos. Totalmente. Creo que estamos en la sintonía que todo esto es un marco de trabajo obligatorio para el Estado. Así es. Velar por los derechos humanos de los 17.6 millones de guatemaltecos que somos y no establecer en ningún momento una prioridad hacia el sector que está lesionando los derechos humanos de los que sí estamos tratando de salir adelante, porque entonces ahí esa disonancia de lo que se está haciendo pues puede perjudicar el trabajo del Estado y la imagen que el Estado de Guatemala tenga a nivel de estas instancias internacionales. Bueno, le hemos dado seguimiento, entonces es importante también abordar este acercamiento y sobre todo estar pendientes también de la publicación de este informe que se realice por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fernando, así llegamos al final del análisis de esta noche de aniversario de TN23. Que tengas una bonita noche. Muchas gracias, Andy. Un abrazo digital desde acá. Que la pases muy bien. Felicitaciones a todos nuestros miembros de la familia TN23 y a la medida, por supuesto, trabajando para ustedes. Les deseamos la mejor de las noches.